la persona pudiera leer el diario arriba del metro, arriba del bus, considerando todo lo conflictivo que era el transporte en Japón, en Tokio, y que ojalá ningún transbordo. O sea, acá fue exactamente lo contrario. Un festival de transbordo, y la verdad es que tú ausencia de espacio. Ibas, claro, como se dijo al principio, o cucharita o mejilla a mejilla con el del lado. O sea, fue exactamente lo contrario. Dejamos el pendiente, Marcelo, el elemento de la contaminación, que probablemente en términos de imagen es el que uno más recuerda del sistema antiguo. Las micros contaminando, echando humo, imposible fiscalizar esa gran cantidad de micros amarillas y con unos niveles, digamos, de contaminación que hoy día uno, para ser honesto, no ve, por lo menos no visiblemente, no ese humo negro que salían de los tubos de escape de las micros. ¿Cuánto cambió? Bueno, depende cuántas micro enchuladas todavía sigan. O sea, estas todavía, si uno revisa lo que es la contaminación por kilómetro por pasajero, esas micro enchuladas son más que andar en auto, harto más que andar en auto. Entonces, es importante, y siempre esa ha sido mi presión, digamos, de que hay que instalar estos filtros de partículas y también optar por otras tecnologías que sean derechamente más verdes, como el gas natural, que son intrínsecamente más limpias. La gran contradicción que tiene Chile es que tenemos buses a gas natural en Punta Arenas. Y en Punta Arenas los autos son mucho más contaminantes que los mismos buses. O sea, me consta por las mediciones que yo he hecho en general, entonces es una gran contradicción. En cambio acá, cuando realmente nos hace falta unos buses que sean realmente limpios, no lo son. Tenemos el caso de Bogotá, tengo unos colegas que han estado recientemente viendo los buses híbridos, que están funcionando ahí. El tema del híbrido, la gracia es que, bueno, cuando las grandes emisiones de los buses diésel en general ocurren cuando partes tienen que romper la inercia. Entonces, cuando uno tiene un motor híbrido, para poder hacer este impulso, las emisiones disminuyen radicalmente. Y también tenemos entonces las opciones de los buses eléctricos. Esas serían las razones, las opciones, digamos, que se han dejado de lado quizás por esta urgencia de cerrar el tema financiero, el hoyo financiero. Entonces, las consideraciones ambientales quizás no han sido tan prioritarias en comparación con otras urgencias, digamos. Don Alejandro, ¿cuánto de impacto tuvo en que la gente saliera a comprar auto chico, auto asiático, fundamentalmente chino, auto usado, el problema del Transantiago? Por lo menos en los primeros años. Hay una relación sin duda, pero yo tengo la impresión de que era una inercia del mercado que no le afectó tanto al Transantiago. Yo creo que la coincidencia es que fue un momento en que los estándares de vida en general fueron creciendo, el per cápita empezó a tener crecimientos importantes y el automóvil en la sociedad chilena todavía sigue siendo un objeto de ambicional total. Claro. Y entonces coincidió probablemente un poder adquisitivo más alto, una baja del dólar no menor y la entrada de nuevos orígenes en el mercado para que el mercado creciera. Lo del Transantiago yo creo que no es el factor en ese sentido. Ahora, de ese punto de vista, lo que ha ido sucediendo es que se ha ido motorizando el país a tasas de país que va en vía al desarrollo. O sea, nosotros en Chile más o menos hay 3 millones de autos, de los cuales la mitad están más o menos en la región metropolitana, y eso da una tasa de motorización del orden de 6, 5,7 habitantes por vehículo. Pensemos que en Estados Unidos es 1,1, en Alemania, en España, del orden de 1,5. México mismo tiene 3,6, por ejemplo, habitantes por automóvil. O sea, todavía queda mucho por crecer. Probablemente el problema es que ciertas zonas de Santiago, sobre todo, Las Condes, Vitacura, Providencia, tienen tasa de motorización europea, o sea, debemos estar en el orden de 1,5 o 2. Y por eso es que la crisis se marca mucho más. Y se marca, por ejemplo, los fines de semana en la Florida, se marca los fines de semana en Maipú, que son barrios emergentes, donde mucha gente tiene auto, pero los utiliza normalmente más hacia el fin de semana. Más que en la semana. Más que en la semana. ¿Y la tasa de crecimiento es de cuánto? El mercado este año va a estar del orden de 300.000 autos nuevos. Hay que pensar de que sí hay una obsolescencia que se estima del orden de 30, 40.000 por año. O sea, el ingreso de autos al parque es del orden de los 250.000 anuales. 250.000 anuales. Sí, el 10%. ¿Hay algún estudio dime, Luis, si hay algún estudio de impacto lo que representa, digamos, para una ciudad como esta?
Bueno, efectivamente quisiera corroborar lo que mencionó Alejandro. No hay evidencia empírica de que Transantiago haya aumentado la tasa de motorización de autos. ¿Por qué? Porque, como bien decía Alejandro, es un tema de ingreso per cápita, un tema aspiracional, un tema de que aparecen facilidades crediticias, o sea, las instituciones financieras ofrecen muchas mejores condiciones también, llegaron los autos chinos, los autos indios, es decir, finalmente son otras variables más relevantes. Lo que sí aumentó y estadísticamente fuerte fueron las motos. Las motos se aumentaron producto del Transantiago. ¿Por qué? Porque es demasiado barato. O sea, el usuario de transporte público es un usuario normalmente de ingreso medio o más bajo, ¿ya? Y quienes están usando la moto es justamente ese perfil. Es decir, las motos han sido las que han crecido probablemente producto de Transantiago, más que el automóvil propiamente tal. A ver, ya tenemos una primera mirada. Yo me metí y las motos, perdón, ahora hay una segunda etapa. Van a empezar a crecer porque con el nivel de congestión que se avecina, muchos de los usuarios de autos se van a pasar a las motos. Hasta ahora se pasaban los usuarios de Transantiago a las motos. Para allá quería apuntar. Yo decía que la primera mirada tiene que ver con el sistema de transporte público, al que me gustaría agregarle el metro, aunque tú lo mencionas de alguna manera. Sobre el metro se construyeron historias, hasta mitologías en algún momento, se hablaron de una cantidad impresionante de líneas y todo. Me gustaría, si alguien es capaz de aterrizar, ¿por qué el metro no está más extendido en Santiago? ¿Alguien es capaz de dar una explicación del por qué, más allá, evidentemente, del número? ¿Por qué no fue la prioridad, por ejemplo, para el Transantiago en general? Cuando se planteó esto de tener estos ejes más los alimentadores, uno pensaba que sería más, el metro más evidentemente debería haber sido más extenso y haber crecido en línea. Lo que tengo entendido, y de hecho las veces que yo tuteo sobre esto mismo, porque yo con Luis de Granche en ese sentido somos muy afín con respecto al metro, porque sabemos que una de las formas más bajas de emisiones, en todo tipo de emisiones, para trasladarse. Debe ser unas 50, 60 veces más bajo que andar en auto. Es una cuestión tremendamente eficiente. Entonces, cuando se tomaron las decisiones con respecto a Transantiago, hubo estudios digamos, de rentabilidad social, y en las cuales medidas como los buses se evaluaban y eran mucho más costo efectivos, si es que estaban llenos. Entonces, cuando no están llenos y cuando uno hace la infraestructura vial para poder privilegiar que estos buses tengan vías segregadas como corresponde y que no cometan errores como, por ejemplo, el Alameda, en la cual debería estar por los ejes central y no por las pistas exteriores. Entonces, lo que pasa con eso es que se demora más el bus que cualquier otro tipo de transporte. Entonces la gente, efectivamente, en esos trayectos prefiere el auto. En cambio, cuando uno pone el metro, en general el metro sí compite, creo yo, tengo la impresión de que compite con el automóvil de todas maneras. O sea, nadie, en su sano juicio, por ejemplo, viviendo si hubiera un metro, por ejemplo, en San Carlos de Apoquindo, nadie iría al centro de Santiago desde San Carlos de Apoquindo en auto, porque sería una locura en cuanto a la cantidad de emisiones, la cantidad de plata que costaría el estacionamiento, no sabéis. El taco. Es el taco en general, millones de cuestiones. Entonces, yo creo que ese fue el tema en general y todavía sigue. Hay un tema de percepción, además. En alguna parte vi un estudio que decía que la gente, y no un estudio a nivel chileno, sino a nivel mundial, la gente está dispuesta a bajarse el auto para subirse a un metro, pero no está dispuesta a bajarse el auto para subirse a un bus, así sea el mejor sistema de buses. Aun cuando el bus replique, digamos, el metro. Aunque lo replique, pero hay un tema de que igual nunca lo va a poder replicar con la misma eficiencia, el mismo funcionamiento. Claro. Entonces, el metro en ese sentido, como una manera de cambiar los hábitos, es mucho más poderoso que la mejor red de buses que uno pueda poner. Estoy asumiendo, perdón, Marcelo, Francisco, Luis también, que el metro evidentemente no ha crecido más, entre otras razones, que es la que siempre se esgrime, porque es muy caro. Sí. Pero lo hace que quizás... Yo no diría que no diría que es caro. Pero esa es la razón que se esgrime, por lo menos desde la autoridad. Claro, es caro en lucas, cash encima de la mesa. Sí. Pero si uno le mete todos los otros efectos y uno considera una evaluación de mediano y largo plazo, no hay mejor solución que el metro. O sea, uno no puede imaginar las grandes capitales o las grandes ciudades sin metro. O sea, es impensable. Entonces yo creo que en Santiago estamos cada año, cada 2 años perdemos una línea de metro por el subsidio a Transantiago. Entonces, en algún momento, algún gobierno con pantalones debiera decir, ok, no va más Transantiago y empecemos a hacer metro. Porque hay que meterle todos los costos. Porque hay inversiones que uno hace y esas inversiones significan, por ejemplo, plusvalía. Entonces, esa plusvalía puede causar que de alguna forma retorne la inversión a través de las mayores contribuciones, por ejemplo. Entonces, cuando una gran ciudad como Nueva York hace una inversión fuerte en infraestructura pública, tiene evaluado esos beneficios que tienen que ver con, por ejemplo, mayores impuestos recaudados y otros beneficios ambientales en general, que en este caso, lamentablemente,
fueron ignorados. O sea, acá lo que fue comparado fue plata a plata, kilómetro a kilómetro, y los beneficios, las externalidades positivas en general fueron como un saludo a la bandera, pero yo creo que realmente no pesaron mucho en la decisión final. Yo no diría que fueron ignorados, no los pusieron sencillamente. Y tampoco se tomaron medidas como para tratar de acercarlo al automóvil. El ejemplo típico, la estación de Domínico, no tiene dónde estacionarse. O sea, alguien que quisiera usar el metro, viviendo de ahí para arriba, llegar en su auto, estacionarse y tomar el metro, no puede. Bueno, en general, las estaciones de metro no tienen estacionamiento cercano. Entonces, tampoco hay una interacción con la posibilidad de bajar a la gente de los autos. ¿Alguien es capaz de explicarme por qué pasa eso? ¿O mucho pedir? Es que alguien tiene que pagar eso. Entonces, no, eso... es que es un tema de institucionalidad, creo yo. O sea, por ejemplo, las líneas de metro efectivamente tienen un costo de inversión que es más alto que el de los buses, un correo segregado, pero el costo variable del metro es la mitad que el de los buses. O sea, de hecho, hoy en día el metro es el operador más barato de Transantiago. Un pasajero en metro le cuesta la mitad o la tercera parte que lo que cuesta un pasajero en bus a Transantiago. Y el tema de los estacionamientos de los dominicos es un súper buen ejemplo. Ahí está, por decirlo de alguna forma, de cajón que tiene que haber un buen estacionamiento. Lo mismo en la Plaza Maipú, lo mismo en las estaciones de la línea 2 en Vespucio. Es decir, sobre todo las estaciones más terminales, como tiene escuela militar, escuela militar tiene eso. Las estaciones más terminales debieran favorecer la integración de modos específicamente con el auto, con la bicicleta y con el transporte público en general. El tema de la bicicleta, por ejemplo, es claro. Uno pensaría que es súper barato poner una guardería, ¿no es cierto? Pero en general, si tú ves lo que significa hoy día el estacionamiento en bicicleta y la mezcla entre metros como Toda Lava, los que conozco, y escuela militar, tú tienes que llegar con tu bicicleta, tienes que sacar un boleto arriba o a otro lado, que no te lo entregan con facilidad, tienen que darte una boleta, o sea, la gente se demora, tienes que ir a inscribirte. Después, o sea, el proceso entero es súper engorroso, súper caro, cuando en realidad lo que uno podría pensar es poner un buen candado, tener una cámara y sería todo lo que uno estaría pidiendo como un usuario. Entonces al final, como se abulta todo, ¿no es cierto? Hay que tener un guardia, hay que tener cámara, hay que tener una guardería y al final... Qué clásico el chileno. ¿Quién paga eso? Entonces es por eso que no funciona. Y sale 300 pesos, entonces